El mejor ejemplo es Venezuela. Venezuela no tiene un conflicto político ahorita. Venezuela tiene años en conflicto político. En los 60 teníamos un conflicto político, en los 50 teníamos un conflicto político, en los 70, en los 80, en los 90 tuvimos un gran conflicto político por las políticas neoliberales. Y desde que llegó la revolución, llegó Chávez, el conflicto político ha tenido una dimensión distinta. No voy a entrar a caracterizar si mayor o menor, pero una caracterización distinta. Llega al poder otro sector de la sociedad y quien tradicionalmente lo venía administrando se sintió desplazado y lidera parte del conflicto político. Es decir, y durante esos 16, 17 años hemos tenido 20 elecciones. Ninguna de esas elecciones ha acabado con ese conflicto político, ni lo va a hacer. Con esto no quiero decir, no quiero que me malinterpreten que por eso no tiene que haber elecciones, no tiene que haber elecciones. Nosotros tenemos que cerrar el proceso de relegitimación de partidos, ir a nuestras elecciones de gobernadores y alcaldes y el año que viene tener elecciones presidenciales y después de esas vendrán nuevas elecciones, como es natural en cualquier sistema democrático. Pero no aspiremos los venezolanos que cada elección nos va a resolver el conflicto político, no, nos permite administrarlo y eso es lo primero que yo quisiera dejar como posición, como preocupación. Porque a veces veo a algunos dirigentes políticos y algunos voceros públicos planteando la lucha política en términos existenciales, como que ahorita es el acabose o damos una solución, y no, tenemos que, yo ayer lo trataba de poner en un tuit y lo he dicho varias veces en la Asamblea Nacional, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existen distintas fuerzas políticas y que es natural en democracia que exista alguien que defiende el Estado mínimo necesario, que exista alguien que defienda un Estado más fuerte, con mayor presencia, que exista alguien que defienda una visión geopolítica con un solo centro de poder, que exista alguien que defienda una visión geopolítica con distintos centros de poder. Ese conflicto existe y va a seguir existiendo y no se va a acabar. Lo que tenemos la responsabilidad de los dirigentes políticos, los voceros comunicacionales, la sociedad en general, es de entender que ese conflicto va a seguir existiendo, que esas fuerzas van a seguir existiendo y nuestra responsabilidad es administrarlo pacíficamente. Con pasión, sí. Con Pero fuerza, por ejemplo, cuando sí. el presidente, en medio de un conflicto político como el que tenemos, habla de armar 500.000 venezolanos, por ejemplo, ¿eso no es un mensaje que demuestra una voluntad distinta a lo que tú estás proclamando? No necesariamente, dependiendo de cómo lo administres, cómo lo veas. Yo estoy seguro que tal vez en otra coyuntura tú planteas exactamente lo mismo, que es una visión histórica además. ¿Cómo nace Venezuela? Venezuela nace de la visión de la unidad cívico-militar, nace de la visión de un pueblo en armas. Venezuela geopolíticamente es un país que tiene que tener una política de seguridad especialísima, por ser la principal reserva petrolera del planeta, por tener las principales reservas de oro, de diamante, de coltán, de bauxita. No podemos ser ingenuos y creer... Yo más bien creo, chico, que hay demasiadas armas en la calle y que han generado mucha violencia en Venezuela, que pueden estar asociadas, son cosas, no hay garantía de que no son estén cosas asociadas. distintas a las que estás planteando. Ahora, si yo te dijera con sinceridad, necesita Venezuela una política de seguridad especialísima por los recursos que tiene, yo estoy seguro que tú estarías de acuerdo conmigo. No de gratis, las 4 guerras que hay en el mundo, aunque me las quieras justificar de que en Irak había armas de destrucción masiva que no había, aunque me quieras decir que en Libia hubo una destrucción de la Plaza Verde que fue una falsedad, aunque me quieras decir que en Siria utilizaron armas de destrucción químicas el gobierno y después que yo no te diría eso. Se demostró que no. Estoy generalizando, no te estoy direccionando la respuesta hacia ti. La realidad es que esas 4 guerras son por petróleo, y nosotros no podemos ser ingenuos venezolanos. Nosotros sí necesitamos unas fuerzas armadas y un pueblo organizado para defender los cuantiosos recursos pero que yo tienen. creo, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que el conflicto político no se resuelve con milicianos, se resuelve No se con política. resuelve, pero nadie puede negar que los milicianos son importantes para la política de seguridad del Estado. Que el pueblo, resguardando sus recursos, son importantes. Eso debería ser Ahora, un tema. una cosa es la seguridad del Estado, otra cosa es la parcialidad política. O sea, el miliciano se supone que es del Estado, no de un partido o de una parcialidad. El pueblo se supone que es parte del Estado. Cuando la ley, cuando la Constitución convoca a los milicianos, no convoca un partido. Es más, todos los partidos deberíamos estar colaborando con esa política. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú aceptarías milicianos de primera justicia? Por supuesto. Yo quisiera que todos los ciudadanos defendieran su soberanía. Yo quisiera que todos los soberanos, la sociedad venezolana dijera, ya va, tenemos diferencias políticas, pero en cuanto a la soberanía del país estamos de acuerdo. En cuanto al resguardo de nuestros recursos petroleros estamos de acuerdo. Pero habría que excluir ese tema del debate político y no mencionarlo en una coyuntura política, por ejemplo. Es difícil porque Venezuela siempre está en coyuntura política. Pero me refiero a una como esta. Pero en las coyunturas políticas, lo que sí creo es que en la coyuntura, en las calles, pues. en la coyuntura política actual o en cualquiera, hay temas en los que deberíamos estar de acuerdo. A mí me gustaría, por ejemplo, que todos los partidos venezolanos estuviésemos de acuerdo en